te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Bueno, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, ¿verdad? Y seremos como la luz de la aurora. Gloria al Señor. Siempre la palabra es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Así es que aunque comimos ayer, yo creo que fue un lomito bien encebollado, ¿verdad? Pero hoy amanecemos ya, otra vez hay que comer. Y entre más comamos, más fuertes y pochotones, ¿verdad? Nos vamos a sentir. Así es que la palabra de Dios nunca viene de más, nunca. Yo estaba pensando porque usted sabe que el tema en serie, pues son series y se usa el mismo tema para escudriñarlo, para desmenuzarlo, para analizarlo, para estudiarlo, para entenderlo. ¿Y para qué más? Porque nosotros tenemos que escudriñar la palabra, hermanos, escudriñarla, no leerla solamente. Tenemos que meditarla, tenemos que llevar la palabra a la oración. Y después, ¿qué me va a decir el Espíritu Santo cuando una vez que yo leo la palabra, estudio la palabra, le tiene que agregar al Espíritu Santo a mi alma después de estudiarla? Y estaba pensando en este tema que le hemos llamado juicio, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Wow, hermanos, hay tanta cosa, tanto que aprender. Es una delicia la palabra de Dios. Y yo no sé si a usted le cansa el tema de Jesús. Yo no sé, pero a mí me apasiona. A mí me apasiona, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el todo, es decir, él es el creador del universo. Dice la palabra de Dios que todo fue hecho por Él. Y sin Él, nada de lo que tenemos hubiera sido hecho. Es que Él es todo, Él lo encierra todo. Entonces, qué importante que es estudiar la vida de Jesús. Para mí no es aburrido pensar en qué fue lo que Él hizo, pero también qué fue lo que Él sufrió. En cada sufrimiento de Jesús, en cada sufrimiento desde que fue concebido hasta el último momento de su vida en la tierra, Él sufrió. Él sufrió. Y bueno, los temas son muy bonitos, pero hablar de Jesucristo es otro tema. Hablar de su vida, hablar de su victoria, hablar de la valentía, hablar del poder, hablar de su palabra. Esto a nosotros nos empodera y nos llena y nos fortalece y nos da vida y nos da aliento y nos da gracia y nos da favor, y no se puede acabar. No se puede acabar. Él dice que Él es el principio y el fin. Y Él no tiene límites, Él no hay palabras para decirle, Él no tiene fondo, ¿verdad? Él no tiene fondo. Siempre que usted lee la palabra y se lleva la palabra a la oración, a su tiempo de oración, y la oración le revela a usted lo que dice la palabra, usted que, ¡wow! Esto era, yo nunca había visto este texto bíblico. Usted dice, porque el Espíritu Santo interviene. Y una vez que usted tiene la palabra, es como cuando usted se va a comer un buen lomito, ¿verdad? Esos lomitos de ahí argentinos que es comer carne. Yo no sé cuántos son carnales aquí, levantan la mano. Es que es rico comer carne. Bueno, para mí que es rico comer carne, pero qué bueno es comer una buena carne. Una carne que se le sale el jugo así, ¿verdad? Que usted la corta y no sabe si está roja o café. Y wow. Sí, exactamente. Es otra cosa comer buena carne.
es otra cosa. Un día fuimos a invitados a un barbecue y el muchacho nos decía, bueno, ¿y cómo le hace la carne? La carne solamente se le tiene que poner sal y pimienta, nada más. Verita, Verita, vámonos. Sal y pimienta. Bueno, imagínese lo que es la sal. ¿Sí? Sí, sin sal, todo queda insípido. Yo no puedo pretender una carne sin sal. Pero el condimento de eso es Cristo, hermanos. Él es el condimento. Y a mí me llama mucho la atención el Salmo 23. Oiga, el Salmo 23, ¿sabe qué dice? Adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor hace que la boca de sus enemigos se hagan agua cuando en su maldición y en sus intenciones contra mí me quieran atacar. Y a nosotros nos presenta así como una mesa servida en medio del desierto y del valle de sombra y de muerte. Y nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu pimienta y tu sal. Yo soy tu aderezo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Si mayor es el que está contigo que ese baboso que está en el mundo. Nada que ver. Así es la palabra. Por eso cada vez que estamos aquí, nosotros tenemos que saber que a nosotros se nos hace la boca agua cuando escuchamos la palabra de Dios. Nunca te canses, no importa quién esté aquí. No importa quién esté aquí. El próximo sábado para el lanzamiento, Dani va a ser el predicador. Aleluya. Y tiene una palabra, hermanos. Tengo todos los pelos parados cuando esa palabra, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Ese es el tema, jóvenes. Ese es el tema. ¿Y cómo tiene que ver las malas palabras? Corrompen. Las malas palabras corrompen. Y una mala palabra no es que usted le va a sacar el día de que su mamá lo tuvo. Es que hay malas palabras, hermanos. Y bueno, lo vamos a estar transmitiendo por YouTube. Usted puede conectarse a YouTube y ver la tremenda prédica que va a traer este hermano. Pero la palabra de Dios, hermano, cuán buena es. Dice que es medicina a nuestros huesos, ¿verdad? Y refrigerio a todo nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios se prende. Ve, la palabra de Dios se machaca, se estudia, la palabra de Dios es todo lo que un ser humano en Cristo Jesús necesita. Así es que, bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Juicio, ya lo terminamos. Ahora estamos con crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo lo crucificaron a Él. Mateo capítulo 27, verso 32 al 34. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces nosotros vemos que Jesucristo iba camino al Gólgota. Diga, Gólgota. Este hombre que dice que le ayudó a Jesús a llevar la cruz, se llamaba Simón y era de un lugar que se llamaba Cirene. Y era probablemente un visitante, porque recuerde que estábamos en el tiempo de la Pascua. Y este señor vino a Jerusalén y estaba él celebrando la costumbre de los judíos, que era la celebración de la Pascua.
A este Simón, estando ahí, ¿verdad? Entre todo el pueblo que había llegado a celebrar la Pascua y que Jesús pasaba por ahí después de haber sido azotado, escupido, le alaron la barba, se le arrancaron la piel, su rostro quedó en los pelos de la barba. Aquellos hombres que alaron la barba de él, su cuerpo, su rostro quedó desangrentado, desfigurado. Yo me imagino a este Simón de Cirene que en el dolor que estaba sufriendo Jesucristo, lo tomaron a él y le dicen: ven, ayuda a este hombre criminal a llevar la cruz, porque Jesús estaba cansado. Hago una observación, hermanos, para que usted vea lo que nos revela a nosotros la Biblia. Si Jesús necesitó a alguien que le ayudara con la carga, ¿usted no? Si era Dios, en momentos humanos, en la debilidad de él como hombre, él necesitó que alguien le ayudara con esa carga. ¿Por qué nosotros no pedimos ayuda? Yo no soy más grande que él. Cuando usted necesita ayuda, pídale, hermanos. Dice Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y a él lo agarraron y le dijeron: usted véngase para acá, porque usted necesita ayudar a este hombre. Él no quería. ¿Por qué? Porque el que cargaba la cruz era un criminal, era un asesino. Y no quería delante de todo el pueblo que le tomaron un selfie, ¿verdad? Una foto y que salieran ahí Simón de Cirene cargando la cruz de un criminal. ¿Será que él también lo es? Entonces él no quería darse ese color. Pero a la postre, hermanos, qué importante la palabra profética cuando Jesucristo después dice: el que no es digno de tomar la cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. Esto quedó escrito para que nosotros entendamos que nosotros también tenemos una cruz que cargar. Y el cruz no es su esposo, ni su esposa, ni el matrimonio. No, Randall. La cruz es el ministerio. La cruz es el servicio. Alguien me decía: uy, qué torta, ahora que va a llover, ¿cómo vamos a hacer? Le digo: ¿por qué? Para ir a la iglesia, ¿por qué? Pregunto: ¿trabajan las personas en invierno o no? ¿Van a la escuela o no? ¿Van al kinder, a la universidad? Todos. Son temporadas riquísimas. Bendito sea el Señor por la lluvia. Un día la tierra no va a tener lluvia. Se van a cerrar los cielos. Ayer lo hablamos sobre este tema. Entonces, Simón representaba una profecía que Jesucristo había dicho anteriormente: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hermanos, esa acción de Simón de Cirene cargando la cruz de Cristo hizo que sus hijos se convirtieran a Cristo y le sirvieran. ¿Sabía usted eso? Y él no sabía qué era lo que estaba pasando. Él estaba con miedo de que lo eligieran a él a llevar la cruz de un criminal, de un asesino a la vista de todos. Él estaba avergonzado, estaba bochornado, estaba a la vista de todo Jerusalén. Y no era con gusto que lo hizo. Pero el Señor recompensa a aquel que toma la cruz y lo sigue. Y el resultado de eso fueron sus hijos. Wow.
¿Qué haría usted por su hijo, hermanos? ¿Sabe que las personas que trabajan para el ministerio tienen una gran recompensa? Y va cayendo en las generaciones, aunque usted no lo crea. El Señor se acuerda de sus hijos. Tremendo. Entonces, Simón sabía poco sobre este Jesús, no lo conocía muy bien. Los 15. Ya voy a cumplir 30. 15, ahí voy poco a poco. Próximo mes subimos un peldaño más, gloria a Dios. Entonces, él sabía poco que había sido condenado al morir como un criminal, y sin embargo los romanos le ordenaban a este Simón que tomara la cruz y no le dieron opción. Muchas veces, hermanos, nosotros sin sabemos, tal vez obligados, tenemos que servir a Dios sin saber los beneficios que el servicio nos trae. A él no le dieron opción, le dicen, no es una cosa tuya, es que trabajas. Como cuando los muchachos ya tienen que trabajar, ¿verdad? Usted trabaja, mijito, porque el que no trabaja no come. Y vamos a buscar trabajo a ver cómo Dios nos ayuda. Pero qué maravilla que para Simón saber que exactamente era ese viaje el que tuvo la oportunidad de saber lo que realmente significaba tomar la cruz y seguir a Jesús. Y hay algo que nos sugiere la Biblia, que sus hijos se volvieron líderes como primeros cristianos en la iglesia. Lo puede ver ahí en Marcos capítulo 15, verso 21, cómo se convirtieron los hijos de Simón. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. Y dice Romanos capítulo 16, verso 3, agárrese, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. ¡Wow! Y Simón no lo conocía a Jesús. Muchas veces, si no te obligan a hacer algo santo para el Señor, nos quedamos por fuera de la bendición y de la promesa de Dios, sin entender lo que Dios tiene planeado para mí y para mi descendencia. No sabemos, hermanos, nos da miedo por lo que digan, por lo que aparenta, por lo que es. Ay, no. Vea, hermanos, hay momentos donde nosotros sabemos que Dios usa hasta una mula para hablarnos, y nosotros tenemos que oír la voz de Dios en medio de las circunstancias, de los problemas, de las situaciones que vivimos, porque Dios siempre está planeando un propósito divino del cielo para usted y para su casa. Aleluya. Aleluya. Un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. En ese lugar era donde iba a parar nuestro amado Salvador por usted. Había un lugar específico fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén y muy cercano, donde las personas serán crucificadas. En ese lugar de la calavera Jesús murió por nuestros pecados, y nuestra salvación en ese lugar de la calavera fue lograda. Jesucristo logró su salvación. Él vino para salvar a los pecadores y pasó muchos años, y antes de los 30 años Él sabía lo que tenía que sufrir. Él sabía por lo que tenía que pasar. Él sabía que tenía que subir ese monte y llegar a ese lugar. Y siempre nos tuvo en el corazón de Él y en la mente.
hasta llegar a morir y entregar su vida por nosotros. Gólgota en latín quiere decir Calvario. Entonces ese Calvario lo tuvo que pasar Él por nosotros. Dice Lucas capítulo 23 y verso 33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Era llamado así porque era un lugar establecido para crucificar a los criminales. Ese lugar estaba diseñado para criminales, diseñado para maleantes, diseñado para los malhechores, diseñado para la gente mala. Y ahí fue a parar nuestro Señor, porque nuestros pecados eran tantos, hermanos. Era tan fuerte nuestro pecado que Él tuvo que ir hasta el lugar de la calavera y entregar su vida por usted. ¿Cómo no amarlo, hermanos? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no proclamarlo? ¿Cómo no testificar de Él? ¿Cómo no llevar la palabra de Dios a ese mundo perdido? No importa dónde se encuentre usted, hay que llevar la palabra de Dios. Era un lugar de muerte, espantoso y humillante. Estaba fuera de los muros de la ciudad y también podía ser una colina con forma de calavera. Dice que cuando se veía de largo, se veía como cuando ahora fuimos a darnos una vueltita a San Carlos, que me decía mi esposo, ahí está el indio acostado. Yo no le veía nada, ni la cachimba, ni las sandalias, pero sí se veía algo como así, como una cosita de lejos, y el volcán. El monte de la calavera era así, tenía forma de calavera. ¿Quién iba a querer hacer un tour ahí? Ay, subamos al monte de la muerte. Uno baja todo contaminado de ahí, ¿verdad? Pues ahí fue tu Salvador. Ahí subió Él. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dice la Biblia que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, dice, no quiso saber, no quiso tomarlo. Y esa era una costumbre de darle de beber a los que estaban siendo crucificados una bebida, esta bebida, ¿para qué? Para entumecer el dolor y la mente, y para disminuir ese dolor de la conciencia, y para esperar esa agonía. Pero Jesús rechazó cualquier droga que lo estuviera adormeciendo, diciendo, decidió enfrentar el temor espiritual y físico con sus sentidos despiertos. ¿Sabe qué hace el mundo hoy? Cuando sabe que sus sentidos y su temor a nivel emocional, físico y espiritual se ven enfrentados a la muerte, al dolor, al sufrimiento, muchos se drogan. Un día de estos, mi esposo y yo, que estamos siguiendo un tema sobre los 12 pasos del alcohólico, porque nosotros necesitamos prepararnos en esto también. Escuchamos un tema de un profesional diciendo que usted tiene el estrés hasta aquí, ¿verdad? El estrés humano normal se lleva hasta aquí, hasta la cabeza. Por eso hay muchas personas que dicen que están con el estrés hasta la torre, hasta la coronilla, gracias. Y este profesional estaba diciendo que después de la coronilla hay elementos que necesitan una dosis más, porque ya se salió de la coronilla. Es decir, el estrés humano llega hasta aquí, salud. Después de aquí se sale, y a personas se les sale. Por eso usan drogas, por eso necesitan ver sangre, por eso necesitan drogarse, por eso necesitan alcohol, porque lo normal es que usted se controle aquí
y pida ayuda desde aquí para abajo, pero hay momentos que se desborda. Los psicólogos le llaman la olla de presión. Por eso cuando usted tiene una depresión, esa depresión va aumentando hasta que explota. ¿Hasta dónde llega esa olla? Y qué interesante, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en un momento extremo y le pusieron una droga. Y cuando la probó dice, yo no vine para eso. Yo no vine para eso. Yo vine para sufrir cada uno de los dolores que tengo que llevar por el pecado de Ana Brenes, porque son muchos. Y él acepta esa muerte tan extrema, tan dolorosa, tan humillante, por amor a nosotros. Dice el Mateo 27:35. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos. Le vuelvo a repetir porque esto es muy importante y tal vez a veces uno se lo brinca sin entender lo que está leyendo. Dice, cuando lo hubieron crucificado, oiga esto, hermanos, dice, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Qué repartieron? ¿Los vestidos de quién? ¿De quién? Mire, dice, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí sus vestidos, diga vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Saben de qué se despojó Jesús y qué entregó? Su ropa. Hasta ahí llegó el amor de Dios. Para ir a la cruz desnudo, sin nada, haciéndose el más pobre de toda la tierra, de todo el universo, para que usted tuviera todas las riquezas del universo. Amado, yo quiero que tengas salud y que prosperes así como prospera su alma. Así habla Dios. Él entregó todo, aún sus ropas, y sobre sus ropas echaron suertes, y él se quedó desnudo sin una pieza en el cuerpo. Las imágenes le ponen un trapito ahí en los genitales por pudor, pero la verdad es que él no tuvo nada y así murió, pero resucitó en gloria. Bendito sea su nombre. Bendito, y la historia no acaba ahí. Entonces, cuando lo hubieron crucificado, aún tenemos que ver una representación precisa y completa de la crucifixión. Y uno se imagina los medios de comunicación llevando el mensaje. Quiero decirles algo. La Biblia muchas cosas no las dice de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero los libros de historia sí lo dicen. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia no es sensacionalista, ni amarillista, ni nada de eso. El Señor permitió solamente que se escribiera lo que vemos que está escrito. ¿Por qué? Porque eran noticias demasiado crueles, donde podía decir no apta para menores de edad. Era tan fuerte lo que pasó en ese Calvario, en esa cruz. El aspecto de él, del sufrimiento de Jesús, no solamente fue físico, fue espiritual. Él sufrió espiritualmente. Usted puede tener un dolor de lo que sea, de panza, de piernas, de hombros, de músculos, de lo que sea. Pero su dolor se concentra en el cuerpo. Pero el dolor de Jesús no era solo físico, también era espiritual. Él llevaba esa carga como un puñal
que atravesó su corazón. Y a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, sino que la crucifixión la inventaron los asirios y los babilonios, esa parte de la crucifixión la perfeccionaron como un medio de tortura y de castigo capital que estaba designado a producir una muerte lenta con la máxima cantidad de dolor y sufrimiento. Y solo Jesús recibió ese sufrimiento, ese azote. Cada uno, lo vamos a ver, de los látigos tenía 3 puntas. Y con esas alaban la piel del Señor. Usted podía ver sus órganos a la distancia. El lugar de la crucifixión, entonces, cuando se le tiraba al piso para clavar sus manos a la viga transversal que había en las heridas, se abrían de nuevo. Y se profundizaban y se contaminaban con la suciedad del medio ambiente que estaba ahí. Con cada aliento exhalado en la cruz se complicaban las dolorosas heridas. Es decir, cada vez que él inhalaba y exhalaba, era un dolor peor. Era un dolor peor porque el diafragma usted lo tiene que ensanchar cada vez que respira. Y cada vez que se ensancha, las heridas de Jesús le causaban más dolor. Raspando contra una pared áspera de la viga vertical, y se desangraba cada vez que respiraba, se desangraba un poco más. Al introducir el clavo a través de las muñecas, se daba y se dañaba el nervio medio, y el nervio provocaba un dolor atroz en los brazos. Cuando usted tiene dolor de brazos, hay momentos, ¿verdad?, donde los brazos, por hacer ejercicios, porque tiene una inflamación, porque tienen qué difícil. Es decir, no es lo mismo tener dolor de piernas que dolor de brazos. Yo he tenido dolores de brazos fuertes, pero no por enfermedad, sino por deporte, por hobby. Pero no es fácil tener dolor de brazos. Qué difícil que es tener dolor de brazos. Imagínese nuestro amado Jesucristo. Además del dolor, el mayor efecto de la crucifixión era la interferencia con la respiración normal. Entonces tenía que saber en qué momento respiro y en qué momento no respiro, porque cada respiración era un dolor nuevo. ¿Cuántas veces respira usted al minuto? Pero saber que usted está respirando con libertad y no le duele nada. Y a veces hasta está enfermo y nosotros seguimos respirando. Estamos preocupados y seguimos respirando. Estamos enojados y seguimos respirando. Estamos en pecado muchas veces y seguimos respirando, si no, no estuviéramos aquí. Pero él tenía que calcular cada vez que respiraba para evitar el dolor tan grande que eso estaba sobre él. Entonces él impedía la exhalación y le ponían el peso sobre los pies al clavarlo en la cruz, y esto producía más dolor. Las flexiones en los codos les causaban la rotación de las muñecas porque estaba colgado. Entonces al ponerse en el taquito que le ponían ahí, en el taquito, no, en el clavo que le metían en los pies, era algo tan tremendo. Cada vez que usted respire, recuerde los dolores de su Señor. Y al levantar el cuerpo para respirar, también raspaba dolorosamente la espalda contra el poste áspero de madera que lo sostenía. Y en cada esfuerzo por respirar resultaba agonizante y fatigante, y llevaba a una muerte más rápida a nuestro Señor. Quiero terminar en esto, pero no lo quiero pasar por alto.
Tal vez usted no lo sabía, pero habían bichos, insectos en ese lugar porque ahí se mataba la gente, había mucha sangre, carne abierta, heridas, llagas. Entonces ya los insectos habían invadido ese lugar, eran propiedad de los insectos porque les proveía carne, les proveía alimento. Y una de los que proveían para los insectos fue el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habían insectos volando sobre las heridas abiertas, le metían a los ojos, a la nariz, a la boca, estos insectos. Y las aves de rapiña destrozaban esas aberturas. Después de los insectos volaban esas aves y a comer rico, decían, ¿verdad? La muerte por crucifixión podía ser ocasionada por diversos motivos, pero lo que hacía esto tan difícil era un choque de sangre, ¿verdad? Un choque que era el cuerpo quedaba completamente desangrado por estar demasiado cansado como para seguir respirando, o por por el ataque cardíaco que podía producirles, provocando la angustia y la insuficiencia cardíaca. Entonces la víctima no moría lo suficiente pronto y se le quebraban las piernas entonces a la víctima y era capaz de respirar. Entonces ya cuando la víctima estaba en sus últimos momentos, para asegurarse, los soldados le quebraban las piernas. Y gracias a Dios por la promesa del Padre que dice que a él no se le iba a quebrar ningún hueso del cuerpo iba a ser quebrado. Y cuando lo hubieron crucificado, entonces recordemos que Jesús no sufrió, hermanos, como víctima de las circunstancias. Él estaba en control, porque Jesucristo dijo en su palabra en Juan capítulo 10 verso 18, y aquí termino: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesucristo nadie lo mató. Él entregó su vida y él dijo: así como le entrego, yo mismo la voy a tomar. Y al tercer día nuestro Jesús resucitó. Dele gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo